Este es el ejercicio de un transformador trifásico visto en clase, pero esta vez vamos a empezar así debido a que es un ejercicio pendiente de la clase antes de máquinas eléctricas. Bueno, se dice que hay un transformador trifásico de 25 kilovolt ampere y en la razón de 34.500 sobre 277. Se conectan como trafo trifásico delta estrella. Se termine el circuito equivalente en por unidad en el ensayo de Cauchy, donde en el ensayo de Cauchy nos dan que el voltaje es de 2010 volt, la corriente 1,26 amperes, la potencia es de 912 watts y esto está dado en alta de tensión. Solución. Lo que nos están diciendo a nosotros, gráfica expresando, o sea, lo que están diciendo a nosotros se puede expresar de la siguiente manera, donde que las corrientes de línea son 1,26 amperes, la potencia trifásica es de 912 y lo que a nosotros nos importa, aparte que el voltaje es de 2010 volt, y lo que a nosotros nos importa es obtener la impedancia. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la impedancia en serie, por unidad. Entonces tenemos lo siguiente. Vemos que la potencia trifásica se divide en 3. ¿Por qué se divide por 3? Porque al estar viendo la fórmula en estrella y delta, vemos que la potencia de línea es igual a 3 por potencia de fase. Para ambos casos es igual. Entonces, ¿cómo sacamos potencia de fase? Este 3 pasa al otro lado dividiendo. Entonces, potencia de fase es igual a potencia de línea dividido en 3. Y por ende nos da a 304 watts. Y con la corriente de fase pasa lo mismo. En este caso, ¿dónde nos tenemos que fijar? ¿En estrella o en delta? En este caso nos tenemos que fijar la delta, ya que en la medida de alta tensión nos están dando el delta. Y la corriente de línea es igual a raíz de 3 por corriente de fase. Pero como nosotros queremos la corriente de fase, este raíz de 3 pasa para el otro lado dividiendo. Y nos queda que la corriente de fase es igual a 0,727 amperes. Y el voltaje de fase en el caso de en el caso de la delta es igual al voltaje de línea. Entonces nos queda que la resistencia es igual a la potencia dividido por I cuadrado. Y eso es igual a 574,45 ohm en alta tensión. Y Z es igual a voltaje dividido por corriente, que eso es igual a 276 o 2763,053 ohm en alta tensión. Y por último la X, que es la raíz cuadrada de Z al cuadrado menos R al cuadrado, que eso es igual a 2702,658 ohm. Entonces el Z equivalente o ZT sería 574,45 más 2702,658 J. En por unidad, ¿qué se ocupa? Sabemos que por unidad es el Z equivalente, que es lo que tenemos aquí, dividido por la Z base. ¿Y cómo se consigue la Z base? Con los valores nominales que donan en el enunciado. Que el voltaje estaría siendo 34.500 dividido por la potencia base, que sería 25.000 kVA. Y eso nos da que 47.610. Por lo tanto, esto lo reemplazamos aquí y nos daría que, o sea, los 47.610 lo dividimos por esto y nos da que la Z por unidad es igual a 0,12 más 0,0567 J por unidad. Eso en el caso de delta. Pero acá acaba de aclarar que si nosotros hacemos los mismos pasos, pero en este caso para estrella, nos debería dar exactamente lo mismo. Comprobémoslo. A diferencia, acá la primera diferencia, y es que el voltaje en la estrella es distinto, ya que nos están diciendo que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase, pero como nosotros queremos el voltaje de fase, en la raíz de 3 pasa dividiendo a voltaje de línea. Y por eso aquí lo expresé como 2010 dividido por raíz de 3. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más? Que la potencia en ambos casos sabemos que por dividido por 3 y la corriente aquí también hay un cambio, ya que la corriente en la estrella es igual a la corriente de fase, por ende no se dividen en raíz de 3 como en el caso anterior. Entonces nos queda que R es igual a 912 sobre 3 dividido por la corriente al cuadrado, que es 1,26 por elevado al cuadrado. Y eso es igual a 191, 484,001 ohm. Y Z
es igual al voltaje, que ya había dicho que por qué se dividía por raíz de 3, partido por la corriente, que sería 2010 dividido en 3, o sea, raíz de 3 sobre 1,26 amperes. Y eso es igual a 921,01143 ohm. Entonces, ¿qué sigue? X. ¿Y cómo se acaba X? Esto elevado al la raíz de esto elevado al cuadrado menos esto elevado al cuadrado. Y aquí lo tenemos. Que eso es igual a 900,885898 ohm. Entonces, el Z base, al igual que el anterior, se saca de la misma forma. El voltaje nominal, que sería 34.500 volts, al cuadrado, dividido por la potencia nominal, que esta vez no lo expresé en kilos, sino que ya lo dejé en volt-ampere, que sería 47.610 ohm. Entonces, lo que había dicho, tenemos Z equivalente, que sería 191,484001 más 900,885898J dividido por Z base, que lo acabamos de sacar acá, 47.610 ohm. Y esto es igual a todo este resultado de acá. Pero si se dan cuenta, si esto lo llevamos a número, a forma polar o a número complejo, va a dar distinto a esto. ¿Y eso por qué? Porque vemos que en esta formulita de aquí, el resultado nos va a dar en estrella. ¿Ya? Entonces, para pasarlo en delta se debe multiplicar por 3. Entonces, este resultado de aquí, si lo multiplicamos por 3, va a dar 0,012 más 0,0567J por unidad, que es lo mismo que en el caso de delta, que es 0,012 más 0,0567J por unidad. Tras estos ejercicios pasamos a la siguiente unidad relacionada a la máquina de corriente continua. Como introducción expliquemos los siguientes conceptos. Transformadores. Es una máquina eléctrica estática que no se mueve, es decir, que no hay giro. Máquinas eléctricas rotativas. Son aquellas máquinas que, a diferencia del transformador, sí están en movimiento, es decir, están girando. Concluyendo, ambos son máquinas eléctricas, con la diferencia que una es estática y la otra es rotativa. Esto nos lleva al siguiente concepto. Máquina eléctrica. Es un dispositivo que, a través de un circuito magnético, realiza un acoplamiento para convertir un sistema mecánico a un sistema eléctrico, o viceversa. Cuando convierte de energía mecánica a eléctrica, estamos hablando del generador, pero cuando convierte de energía eléctrica a mecánica, estamos hablando del motor. ¿Cómo está constituido una máquina eléctrica? Como se puede ver en el esquema, posee dos circuitos magnéticos, los cuales son el rotor, que es el que se está moviendo continuamente, y el otro circuito magnético, que es el estator, que, a diferencia del rotor, este siempre está estático. El entrehierro, que es la separación de los dos circuitos magnéticos. ¿Qué es lo que yo quiero en una máquina? Lo que nos conviene es tener una estructura física que nos permita producir el máximo torque posible, lo cual esto nos lleva a tener la mayor potencia posible, pero con el menor costo. Bueno, esto es lo visto desde lo más simple. Ahora, si lo vemos de una manera más detallada, vemos que aparece un eje que es de importancia debido a que es el encargado de transferir la potencia mecánica. Este eje se encuentra en el sistema mecánico, el sistema y el sistema eléctrico. Todo lo presentado aquí, el entrehierro, estator, rotor, eje, etc., son los componentes básicos en cualquier máquina eléctrica. También vemos que para este lado tenemos el campo magnético, presentado con el voltaje y corriente. Y otra manera de presentarlo es a través de dos imanes pequeños, o de imanes pequeños. Una cosa a tener en cuenta es que siempre en un motor lo más importante, nuestro principal objetivo, es el torque y velocidad. Lo ideal es conseguir que el motor más pequeño con el mejor torque y el mejor control de la velocidad posible. Pero, ¿qué problema hay en los motores? Es que la electricidad se genera y se consume en tiempo real, es decir, que no se puede guardar energía eléctrica. Este es el ejemplo de la batería, pero la energía que se almacena es química. Bueno, ¿y qué hay en el estator? Va a haber un circuito magnético que posee núcleo magnético y bobina, como se puede ver en la imagen, que son esas bobinas, y dependiendo de cómo alimente la bobina irá produciendo un campo magnético. Esto en cuanto al estator. En el rotor también es un circuito magnético, en el que posee material ferromagnético, que es el núcleo, y la bobina de rotor, que son los devanados. Y su ejemplo de cómo se ve en manera física se puede ver en la siguiente imagen. Por último, en relación en la constitución de máquinas eléctricas, en el caso del generador, vemos que la potencia que está entrando es la potencia mecánica y se está transformando en potencia eléctrica.
Lo ideal es que el voltaje siempre se mantenga constante, ya que dicho voltaje es el que llega al usuario. En cambio, en el caso del motor, la potencia que está entrando es la potencia eléctrica y se está transformando en potencia mecánica. Estos dos casos similan a un transformador, solo que llevan nombre de motor y generador. ¿Cómo se clasifica la máquina eléctrica de potencia? Están las máquinas de corriente alterna, que son de dos tipos, sincrónicas y asincrónicas, donde estas últimas son las más usadas, además de que se dividen en dos categorías, monofásico y trifásico. También están las máquinas de corriente continua. Cabe aclarar que estas últimas son menos usadas que la máquina alterna, debido a que estas últimas son de mejor rendimiento, además que posee un costo menor, pero son difíciles de usar en comparación a la máquina de corriente continua. Bueno, también en las máquinas eléctricas existen los fenómenos básicos en el proceso de conversión electromagnética de la energía, es decir, cuando transformaba de energía mecánica a eléctrica y viceversa, los cuales son los siguientes. Principio de motor. Se trata de un conductor que transporta corriente en presencia de un campo magnético, generando una fuerza que viene dada por la siguiente relación. F es igual a I por L por B, donde I es la corriente por el conductor, L es el largo del conductor y B es la densidad de flujo del imán. También está el principio del generador, que a diferencia del otro, este es un conductor en movimiento, en presencia de un campo magnético, generando una tensión inducida, y viene dado por la siguiente relación. E es igual a L por V por B, donde V es la velocidad del conductor, L el largo del conductor y B la densidad de flujo del imán. Y por último está el principio de mínima reluctancia, como se puede ver en la figura del material de color café, que es el material magnético. Debe tener una cierta geometría, ya que si es redondo no pasará nada. Este tiende a alinearse por mínima reluctancia y como se va a mover producirá un torque llamado torque de reluctancia, que sirve para producir motores de reluctancia, valga la redundancia. Tenemos el siguiente circuito, que es un esquema básico de conversión electromagnética de la energía CB. Vemos que en el circuito magnético hay un resorte presentado con la letra K, que está fijo, y una fuerza magnética Fm1, donde si la Fm es mayor al K, el circuito se cerrará. Por ende, lo que actúa aquí es una fuerza electromagnética que tiende a mover esta parte de aquí llamada armadura. Como se puede ver, esta fuerza depende de la distancia entre el hierro y la energía almacenada, y se presenta a través de la siguiente relación. ¿Y cómo se genera esta fuerza? Sabemos que es de origen electromagnético, pero es mecánica, ya que tiende a producir movimiento. Entonces analicemos el siguiente diagrama. Sea x1 la posición de la armadura, y x sub 0 la parte fija donde está el resorte. Entonces, a la medida que x1 se separa de x sub 0, esas dos curvas se irán separando. Entonces vemos lo siguiente. Estas son las áreas que se encierran en las curvas, donde vemos que el área rayada en verde, es decir, la letra D y B, que se encuentra en x sub 0 y x sub 1, es el área de la energía mecánica. Concluyendo, cuando nosotros tenemos un entrehierro en un circuito magnético, ya que se puede utilizar esta energía mecánica. Ahora vayamos al siguiente ejemplo. Dice, se tiene dos placas de material magnético de alta permeabilidad y área A, separadas a una distancia x a través de las cuales cruza un flujo magnético. A. Determinar la fuerza de atracción entre las placas. B. Graficar cómo depende la fuerza del área de la sección transversal. C. Graficar cómo depende la fuerza de la densidad del flujo B. D. Graficar cómo depende la fuerza del entrehierro X. Y E. A partir de los resultados anteriores, concluya cuáles deberían ser los criterios básicos para diseñar la máquina eléctrica. Y nos dan este diagrama de aquí. Bueno, primero nos piden determinar la fuerza de atracción entre las placas. Entonces, vemos que en el diagrama nos dan el flujo y la reluctancia. Por ende, nos sirve la siguiente fórmula. Pero sabemos que la reluctancia es igual a la siguiente relación. R es igual a X sobre la permeabilidad magnética por el área, quedándonos la siguiente ecuación. Simplificando y ocupando álgebra, esto es igual a fuerza magnética es igual al área por la densidad del flujo al cuadrado, sobre el doble de la permeabilidad magnética. Con esta fórmula podemos concluir lo siguiente. La fuerza magnética va a depender del área y la densidad de flujo, y la densidad de flujo depende del material. Por ende, si el material es bueno, habrá una mayor densidad de flujo,
pero como el material posee un límite y queremos tener la mayor fuerza magnética posible, se debe aumentar el área. Luego nos piden graficar cómo depende la fuerza del área de la sección transversal. Como dicen fuerza del área, la B queda como una constante. Es por eso que la fórmula de la fuerza magnética pasará a quedar de la siguiente manera. K es igual a B al cuadrado sobre el doble de la permeabilidad magnética. Y su gráfica es la siguiente. Ya que fuerza magnética es igual a K por el área. Es decir, va creciendo linealmente. Ahora, para el siguiente caso nos piden graficar cómo depende la fuerza de la densidad de flujo. Entonces, esta vez el área sería constante y tendríamos la siguiente relación. Fuerza magnética es igual al área por la densidad de flujo al cuadrado sobre el doble de la permeabilidad magnética, y eso es igual a K por la densidad de flujo al cuadrado. Despejando nos queda que K es igual al área sobre el doble de la permeabilidad magnética, quedándonos la siguiente gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea el material, va creciendo al cuadrado. Por ende, entre esta gráfica y la otra, nos conviene mucho más esta. En último caso, nos piden graficar cómo depende la fuerza del entrehierro X. Sabiendo que Fm viene dado por la siguiente relación, la fuerza magnética es igual a flujo al cuadrado sobre el doble de la permeabilidad magnética, pero sabemos que el flujo se puede expresar de la siguiente manera, a través de la siguiente relación. Quedando la siguiente ecuación. Simplificando nos queda que la fuerza magnética es igual a K sobre X, quedando la siguiente gráfica. La fuerza magnética es igual a K sobre X, quedando la siguiente gráfica. Vemos que la fuerza inversamente proporcional a X. Por lo tanto, nos conviene que el entrehierro sea lo más pequeño posible. Pero, ¿por qué no eliminamos el entrehierro? Bueno, lo que pasa es que si el rotor toca el estator en un motor grande, puede causar un gran accidente. Y es por eso que siempre está presente el entrehierro. Es decir, en algunos casos conviene agrandarlo. En resumen, los criterios básicos para diseñar una máquina eléctrica son un buen material, el entrehierro más pequeño posible, tener un buen anclaje de motor para evitar el problema de la separación del entrehierro, una buena área, es decir, un motor grande, o sea, un transformador grande, es decir, mayor HP. Y tras esto aclarado, volvamos a la máquina de corriente continua. Para ello nos guiaremos a través de la siguiente pregunta. ¿Cómo se produce el torque? Como vemos en el siguiente circuito, donde entra potencia eléctrica y se transforma en potencia mecánica, lo que queremos nosotros es controlar el motor para lo que se requiera. Sabemos que un motor posee estator y rotor, pero ¿qué debe pasar para que esto gire desde el punto de vista electromagnético? Esto dependerá exclusivamente del tipo del motor. El motor más clásico es el motor cilíndrico. En este caso, este girará cuando el torque medido sea distinto de cero. Pero, ¿cómo conseguimos un movimiento efectivo? Supongamos que tenemos la siguiente máquina, donde tenemos el entrehierro, el largo, el estator que es un circuito magnético y el rotor que es otro circuito magnético. Estos dos últimos circuitos poseen flujo, también tienen fuerza magnetomotriz, lo que nos lleva a lo siguiente, donde F sub E y F sub R son las fuerzas magnetomotrices. Estas fuerzas se producen a través de la bobina correspondiente, V por I produciendo dicha fuerza. Son V por I produciendo la fuerza mencionada. Y donde Ft es la suma de los vectores F sub E y F sub R. Este circuito se puede presentar de la siguiente fórmula, donde se puede concluir que sí o sí debe haber un desfase entre los campos para que haya torque. Además, el volumen estaría siendo el área del motor, es decir, que mientras más volumen posea, mejor. Y el G que estaría siendo el entrehierro. Y esta es la fórmula que se ocupa para la máquina eléctrica de rotor cilíndrico. Otra cosa importante es que el torque del motor, T sub E, es distinto al torque del eje y debe ser mayor al torque de la carga, debido a que si el peso es mayor al torque del motor, no causará un desplazamiento. Otro torque importante es el de roce, ya que si yo muevo un objeto que está en una superficie plana, se deberá aplicar fuerza extra para moverlo. Bueno, ¿y cómo se ve un estator de máquina de corriente continua? De la siguiente manera. Se puede ver que en los cuadritos será la bobina y donde lo que está al medio es el rotor. Una cosa importante es que el estator trabaja solo con corriente continua.
Por ende, se necesita una fuente de voltaje en continuo. Además, el estator se denomina también como campo, excitación, conductor, creando así un juego de palabras. Uno se puede preguntar, ¿por dónde entra la energía eléctrica y por dónde sale la energía mecánica? Bueno, en esta máquina no ocurre eso porque es el estator, ya que aquí solamente ocurre la excitación. Por ende, lo que pasa acá es la excitación y también lo que pasa aquí es la excitación. También se conoce como la corriente I sub F, corriente continua del campo. V sub F, voltaje de continua de campo. Eso en cuanto al estator. Ahora, en el caso del rotor se presenta de la siguiente manera, donde lo que está marcado en azul en su forma física, como sabemos que está girando, ¿se puede colocar cable? No, no se puede debido al estar girando se cortarán los cables. Y aquí nace la escobilla, como se puede ver a continuación. La escobilla es un contacto eléctrico, como se ve en la imagen. También este motor se le denomina armadura y inducido. Para ver dónde está inducido, siempre es bueno tener presente cómo funciona la máquina como generador. Es decir, en el inducido se produce el voltaje, debido a que comienza a girar las partes donde está la escobilla generando voltaje. Resumiendo, así se vería el estator y rotor con sus partes. Vemos que la parte de aquí es el estator y esto es el rotor. Se puede ver que con la parte del estator hay un devanado, uno, que tiene un campo serie y otro devanado que tiene un campo shunt, es decir, paralelo. Estos se utilizan ya que el estator y rotor se alimentan en continua. Entonces, estas, al estar conectados en serie, pueden quemarse debido a que poseen un conductor muy delgado. Eso fue en cuanto a la estructura, pero esto también tiene principios, los cuales son los principios de operación. Vemos una bobina girando debido a la velocidad angular y los cuadros azules que son los números de vueltas de las bobinas. Ahora, si yo quiero sacar ese voltaje presentado en la figura, se deberá colocar un terminal redondo, ya que estamos girando, y en este mismo terminal colocar un contacto eléctrico, que en este caso sería la escobilla, quedando de la siguiente manera. Y si ponemos un osciloscopio, nos quedará la siguiente gráfica sinusoidal. Como esta señal es alterna y nosotros queremos trabajar con continua, se debe hacer lo siguiente. Como vemos, tenemos dos anillos deslizantes que estarían siendo los terminales. Entonces, sacamos un terminal. Pero si lo ocupamos de esta manera, se generará un cortocircuito. Por ende, se debe cortar el anillo, quedándonos la siguiente gráfica. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, las delgas que se ven en la figura son de terminal positivo y cuando se realizan los cortes al momento del giro quedarán con ambas polaridades negativas, lo cual menos por menos más, teniendo un rectificador de onda completa. Y es por eso dicha señal. Pero aquí la señal no está cercana a una señal continua, por ende se le pueden agregar más bobinas, pero teniendo en cuenta que se le deben realizar más cortes a los terminales. Físicamente esto podría presentarse de la siguiente manera. Tenemos la escobilla, el conmutador, que estaría haciendo los cortes en el núcleo, el eje, el núcleo laminado y los conductores de armadura. Y con esto terminaría mi presentación relacionada a la máquina de corriente continua. Muchas gracias.